Bienvenidos a El Relator Oscuro. En la vasta y silenciosa inmensidad de la Unión Soviética, bajo el peso de una ideología que se erigía como un monolito de perfección social, se gestaron pesadillas de una escala inimaginable. El Estado, en su omnipotencia, pregonaba una utopía obrera, un paraíso terrenal donde el crimen en serie, la depravación individual y la maldad sin propósito eran consideradas una decadencia puramente occidental, un virus capitalista incapaz de infectar al hombre nuevo soviético. Pero la realidad, como siempre, es mucho más oscura que la propaganda. En las sombras de las grises ciudades industriales, en la quietud helada de los bosques infinitos y en el anonimato de las estaciones de tren, los monstruos no solo existían, sino que prosperaban. Se movían como espectros en un sistema que se negaba a verlos, protegidos por la burocracia, la negación y el silencio. Hoy no relataremos simplemente unos casos. Hoy vamos a diseccionar el alma de la oscuridad. Nos adentraremos en las historias de los asesinos en serie más aterradores que emergieron de las cenizas de la URSS y la Nueva Rusia. Hombres cuyas acciones no solo dejaron un rastro de sangre y dolor, sino que pusieron en jaque a un superestado y revelaron la eterna oscuridad que se esconde tras la fachada de cualquier utopía. Antes de abrir el primer expediente de este archivo del infierno, quiero hacerte una invitación. Si eres de los que no temen mirar directamente al abismo, si buscas comprender las motivaciones más profundas del mal, asegúrate de estar suscrito y de activar la campana de notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar requiere atención. No querrás perderte ningún detalle de los relatos que estamos a punto de desenterrar. Ahora sí, que el silencio dé paso al relato. Estos son los gigantes del mal soviético. Nuestra primera historia, la más infame, es la del espectro que aterrorizó el sur de Rusia durante 12 largos años. Un hombre cuyo nombre se convirtió en un susurro de pavor en cada hogar, un sinónimo de la máxima brutalidad y el sadismo más incomprensible. Andrei Romanovich Chikatilo, para la historia, el carnicero de Rostov. Para entender al monstruo, debemos viajar a su génesis. Nació en la aldea ucraniana de Yabluchne, en 1936, en el epicentro del Holodomor, la hambruna genocida impuesta por Stalin. El aire mismo que respiró al nacer estaba impregnado de muerte y desesperación. Su infancia no fue una de juegos, sino una de supervivencia extrema. Su madre, una figura severa y traumatizada, le grabó a fuego en la mente una historia que marcaría su psique para siempre. La de su hermano mayor, Stepan, quien supuestamente fue secuestrado y canibalizado por vecinos enloquecidos por el hambre. ¿Real o no? Este relato de horror familiar se convirtió en el mito fundacional de Chikatilo, una justificación interna para la monstruosidad que crecería en él. Creció como un paria, débil, enfermizo, con problemas de enuresis que le valieron humillaciones constantes y una miopía que lo aislaba aún más. Su vida fue una letanía de fracasos y frustraciones. Académicamente era competente, logrando títulos en literatura e ingeniería, pero socialmente era un desastre. Sufría de una disfunción eréctil crónica, una impotencia que se convirtió en el motor de su rabia. Cada fallo en su vida sexual, cada burla, cada rechazo, alimentaba un odio volcánico hacia las mujeres y hacia su propia masculinidad fallida. Se casó, tuvo hijos, intentó proyectar la imagen de un ciudadano soviético ejemplar, pero por dentro era un caldero de resentimiento. Nunca logró la estabilidad profesional o la fortuna personal que la propaganda soviética prometía a los hombres de su generación. Se sentía un impostor, un fracasado a los ojos de un sistema que exigía éxito y fortaleza. El 22 de diciembre de 1978, esa rabia contenida encontró por fin una válvula de escape. En la ciudad de Shakhty, abordó a Yelena Zakotnova, una niña de 9 años. La atrajo a una cabaña abandonada que él mismo había comprado. Allí su fantasía y la realidad colisionaron en un acto de violencia indescriptible. Intentó violarla y fracasó.
La frustración de su impotencia se transformó en un frenesí asesino. La apuñaló repetidamente. Este primer asesinato fue un bautismo de sangre. Descubrió que solo a través de la mutilación y el asesinato podía alcanzar una forma de gratificación sexual. Su modus operandi se cristalizó en un ritual macabro. Frecuentaba estaciones de tren, terminales de autobús y paradas de tranvía, lugares de tránsito y anonimato. Allí, con la apariencia inofensiva de un funcionario de mediana edad, un abuelo con un maletín buscaba a sus presas. Se enfocaba en los más vulnerables. Niños que hacían recados, adolescentes fugitivos, prostitutas, vagabundos, personas que vivían en los márgenes, cuya desaparición podría no ser notada durante días o semanas. Se ganaba su confianza con una amabilidad calculada, ofreciendo dulces, un trago de vodka o simplemente la promesa de un atajo a través del bosque, una vez que los alejaba de la vista del público, llevándolos a esas franjas forestales que bordeaban las vías del tren. Se transformaba. La máscara de normalidad caía para revelar al depredador. El ataque era de una violencia explosiva. Usaba su cuchillo para infligir docenas de heridas, a menudo apuntando a los ojos, el útero y los intestinos, en un intento simbólico de destruir la feminidad y la vida misma. Practicaba el canibalismo, consumiendo partes de sus víctimas en un acto final de dominación. Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó a más de 50 personas, dejando un rastro de cuerpos mutilados a lo largo de la región de Rostov y más allá. La investigación, bautizada como Operación Lesopolosa, Franja Forestal, es un estudio de caso sobre la incompetencia institucional. El principal culpable fue la ideología soviética. En un estado que se proclamaba superior, admitir la existencia de un maníaco sexual, un producto de la decadencia capitalista, era una humillación inaceptable. Los altos mandos del Partido Comunista en Moscú obstaculizaron la investigación, negando recursos y, lo que es más importante, prohibiendo que se hablara públicamente de un asesino en serie. Esto creó un muro de silencio que costó vidas. La falta de coordinación era total. Las diferentes milicias regionales se negaban a compartir información, movidas por celos profesionales y paranoia. Mientras los cadáveres se apilaban, la policía gastaba una cantidad exorbitante de dinero y recursos en teorías absurdas. Se enfocaron en buscar hooligans o enfermos mentales conocidos, arrestando a cientos de personas inocentes. Al menos, un hombre, Alexander Kravchenko, condenado previamente por un asesinato que no cometió, fue coaccionado para confesar uno de los crímenes de Chikatilo y fue ejecutado. Otro sospechoso se suicidó bajo la presión del interrogatorio. El error más catastrófico fue científico y selló el destino de docenas de víctimas. Chikatilo fue arrestado varias veces por conducta sospechosa, pero siempre era liberado. En una de esas detenciones, se analizaron muestras de su sangre y semen. Los forenses encontraron semen del grupo AB en los cuerpos de las víctimas, pero la sangre de Chikatilo era del tipo A. Basándose en la ciencia forense de la época, que no comprendía bien el concepto de secretores, personas cuyo tipo de sangre se expresa en otros fluidos corporales de forma diferente, lo descartaron. Chikatilo tenía una rara condición que hacía que su semen secretara antígenos del grupo B, resultando en una lectura AB, mientras su sangre era A. Este tecnicismo científico, malinterpretado por un sistema anquilosado, le dio a Chikatilo un escudo de invisibilidad. El costo de este error fue incalculable. La marea comenzó a cambiar con la llegada del detective Isa Kostoev, un hombre tenaz que se negó a aceptar las teorías oficiales. Él y su equipo trabajaron incansablemente, a pesar de la hostilidad de sus superiores. Se dieron cuenta de que el asesino debía ser alguien que inspirara confianza, alguien que usara el sistema de transporte público extensivamente. La caída final de Chikatilo llegó por pura y simple vigilancia policial. El 20 de noviembre de 1990, un policía de servicio en una estación de tren notó a Chikatilo saliendo del bosque,
con aspecto desaliñado y una mancha de sangre en la mejilla. Lo detuvo. No había pruebas contundentes, pero su rostro estaba en las listas de sospechosos. Esta vez, no lo dejarían ir. El avance decisivo vino del psiquiatra Alexander Bukhanovsky. En lugar de un interrogatorio agresivo, Bukhanovsky empleó una táctica psicológica brillante. Durante horas, le habló a Chikatilo no como a un monstruo, sino como a un hombre enfermo. Le presentó un perfil psicológico detallado del asesino que buscaban, describiendo sus traumas, sus frustraciones, su impotencia. Le mostró que, por primera vez, alguien lo entendía. Agotado tras días de interrogatorio y confrontado con un hombre que parecía leer su alma, Chikatilo finalmente se quebró. «Hice todo eso», susurró, y luego el dique se rompió. Durante semanas, confesó con un detalle escalofriante, guiando a la policía a las tumbas olvidadas de sus víctimas, en los bosques. Su memoria era fotográfica. El juicio en 1992 fue un espectáculo grotesco. Para protegerlo de la ira de los familiares de las víctimas, fue encerrado en una jaula de acero en medio de la sala. Desde allí, gritaba obscenidades, se desnudaba y se jactaba de sus crímenes, alternando entre la locura fingida y la arrogancia. Fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a muerte. El 14 de febrero de 1994, en el sótano de una prisión de Rostov, Andrei Chikatilo fue ejecutado con un solo disparo en la nuca. El monstruo que la Unión Soviética se negó a ver, la pesadilla hecha carne, fue finalmente silenciado, dejando tras de sí un legado de dolor imborrable y una lección sangrienta sobre el precio de la negación. Hay casos que son aterradores no solo por los actos del asesino, sino por la profunda e irreparable injusticia que generan. La historia de Gennady Mikhasevich, en la entonces República Socialista Soviética de Bielorrusia, es una de esas. Es una crónica de un depredador que se escondía a plena luz del día y de un sistema judicial que, en su desesperación por mantener las apariencias, prefirió devorar a sus propios hijos inocentes antes que admitir su fracaso. Esta es la historia de una doble traición. Gennady Mikhasevich era, en apariencia, el ciudadano soviético modelo, la encarnación del ideal. Nacido en 1947, era un hombre de familia, casado y con 2 hijos. Un trabajador condecorado en una fábrica de maquinaria, miembro activo del Partido Comunista y, lo más irónico de todo, un voluntario entusiasta en la milicia auxiliar, la Drushina. Con su coche Zaporozhets rojo, a menudo patrullaba las carreteras. Un pilar de su comunidad en las regiones de Polotsk y Vitebsk, nadie podría haber sospechado la oscuridad que albergaba. Parecía un hombre cuya vida era modesta pero plena, sin la necesidad de perseguir una gran fortuna material. El monstruo despertó por un motivo trivial: el rechazo. En mayo de 1971, después de una agria ruptura con su novia, quien lo había dejado para volver con un antiguo amor, Mikhasevich, lleno de una ira impotente, decidió ahorcarse. De camino al bosque, vio a una joven, Lyudmila Andaralova. En un impulso, su deseo de autodestrucción se proyectó hacia afuera. La persiguió, la violó y la estranguló hasta la muerte. En ese acto de violencia no encontró culpa, sino una revelación. Descubrió una sensación embriagadora de poder y control que nunca antes había experimentado. La bestia había probado la sangre. Durante los siguientes 14 años, Mikhasevich llevó una doble vida perfecta. De día, era el ciudadano ejemplar. De noche, un cazador implacable. Su método era peligrosamente consistente. Recorría las carreteras rurales en su coche rojo, buscando mujeres que hacían autostop o caminaban solas desde las paradas de autobús. Les ofrecía llevarlas, un gesto de amabilidad en la aislada campiña bielorrusa. Una vez dentro del coche, las llevaba a lugares apartados, campos o bosques, donde las violaba y luego las estrangulaba, a menudo con su característico pañuelo, rojo, con cuerdas o incluso con manojos de centeno arrancados del campo.
Después del asesinato, robaba objetos personales de poco valor, un reloj, un anillo, a veces una pequeña cantidad de dinero. No lo hacía por necesidad, sino como trofeos, recuerdos de su poder. Lo más escalofriante y lo que define su caso es su participación activa en la investigación de sus propios crímenes. Como miembro de la Druzhina, a menudo era llamado para ayudar a la milicia oficial a peinar las zonas donde se habían encontrado los cuerpos. Caminaba junto a los investigadores, escuchaba sus teorías, ofrecía sugerencias, todo mientras sabía que él era el hombre que buscaban. Se deleitaba con esta ironía macabra, este juego de poder supremo. Esta posición le otorgó una perversa ventaja, permitiéndole estar siempre un paso por delante y desviar las sospechas. La investigación oficial, conocida como el caso Vitebsk, se convirtió en una de las páginas más negras de la historia judicial soviética. A medida que los cuerpos de mujeres estranguladas seguían apareciendo, la presión desde Minsk y Moscú se volvió insoportable. Los líderes del partido exigían resultados, un culpable, para calmar el pánico creciente. Ante esta presión, los investigadores locales, en lugar de realizar un trabajo policial meticuloso, optaron por el camino más fácil y brutal: la fabricación de pruebas y la tortura. Comenzó una verdadera caza de brujas. 14 hombres inocentes fueron arrestados y condenados por los asesinatos de Mikasevich. Los interrogatorios eran salvajes. A los sospechosos se les golpeaba, se les privaba del sueño, se les amenazaba con hacer daño a sus familias. Bajo esta tortura insoportable, confesaban crímenes que no habían cometido. Nikolai Tereshkov fue sentenciado a 15 años, Vladimir Gorelov a 12. La tragedia alcanzó su punto álgido con Oleg Adamov, quien fue condenado a muerte y ejecutado por un asesinato perpetrado por Mikasevich. Otro hombre, Nikolai Burak, se quedó ciego en prisión debido a las palizas. El sistema, en su afán por proyectar una imagen de control y eficiencia, prefirió destruir 14 vidas y dejar libre a un monstruo. El costo humano y moral de esta farsa fue inmenso. Mientras hombres inocentes sufrían en el Gulag, Mikasevich seguía matando con impunidad cada vez más audaz. Se sentía invencible. La resolución del caso no llegó por una brillante deducción de los investigadores principales, sino por la tenacidad de un oficial joven y la propia arrogancia del asesino. En 1985, Mikasevich cometió un error fatal. Para sembrar más confusión y alejar las sospechas de uno de los inocentes que estaba siendo investigado, decidió escribir una carta anónima al periódico local Vitebsky Rabochi. En la carta, firmada como Los Patriotas de Vitebsk, instaba a la policía a ser más dura y a proteger a las mujeres, actuando como un ciudadano preocupado. Un joven y brillante investigador llamado Nikolai Ignatovich, que no estaba convencido de la culpabilidad de los hombres encarcelados, leyó la carta. Algo en la caligrafía le resultó familiar. La comparó con las notas anónimas que el asesino había dejado en algunas de sus víctimas y vio una coincidencia. Ignatovich, convencido de que tenía una pista real, propuso una idea revolucionaria para la época: una investigación masiva de caligrafía. A pesar del escepticismo de sus superiores, obtuvo la aprobación. Durante meses, se recogieron más de 556,000 muestras de escritura de casi todos los hombres adultos de la región de Vitebsk. Era una tarea titánica, un esfuerzo de un valor incalculable para la resolución del caso. Finalmente, en diciembre de 1985, encontraron una coincidencia. La escritura pertenecía al ciudadano modelo, al voluntario de la milicia, Gennady Mikasevich. Fue arrestado discretamente. Al principio, en el interrogatorio, se mostró tranquilo, casi ofendido. Negó todo con una confianza de acero, pero cuando los expertos en caligrafía le presentaron la evidencia irrefutable, su fachada se desmoronó, se derrumbó y comenzó a confesar. Durante días relató con una frialdad desapegada una historia de terror que abarcaba 14 años. Confesó no solo los asesinatos por los que se le buscaba, sino muchos más, llegando a un total de 43. La noticia fue una bomba atómica para la comunidad.
Y para el sistema judicial, el buen vecino, el camarada Mikasevich, era la bestia de Vitebsk. Su juicio fue rápido y a puerta cerrada para evitar un escándalo mayor. Fue declarado culpable de 36 asesinatos y sentenciado a muerte. En 1987 fue ejecutado con un disparo en la nuca. Su captura y confesión obligaron a las autoridades a admitir su terrible error. Los hombres inocentes que sobrevivieron fueron liberados y exonerados, pero sus vidas ya estaban destrozadas. La historia de Gennady Mikasevich es una doble tragedia, la de las mujeres que asesinó con brutal impunidad y la de los hombres cuyas vidas fueron sacrificadas en el altar de la apariencia y la mentira de un sistema corrupto. Hemos recorrido ya 2 senderos de esta pesadilla soviética, cada uno revelando una faceta diferente del mal y del fracaso sistémico. Es un buen momento para hacer una pausa y recordarte que tu apoyo es lo que nos permite seguir arrojando luz sobre estos relatos tan complejos. Si este documental tiene valor para ti, si crees que es importante contar estas historias, considera dejar un like o un comentario con tus impresiones. Tu interacción nos ayuda a llegar a más mentes inquisitivas que no temen a la oscuridad. Ahora, volvamos a las sombras, esta vez en la moderna Moscú, donde un nuevo tipo de monstruo nacido del vacío y la vanidad estaba a punto de empezar su propia y macabra partida mortal. Años después de que el nombre de Chikatilo se grabara en la conciencia colectiva, cuando Rusia ya se había sacudido el yugo soviético y se sumergía en el capitalismo salvaje, un nuevo terror surgió en el corazón de la capital. Un asesino, metódico, cerebral y con una meta tan macabra como singular. Su nombre era Alexander Pichushkin, pero el mundo lo conocería por sus 2 apodos, cada uno más escalofriante que el anterior. La bestia de Vitsa y el más famoso, el asesino del 1900. El tablero de ajedrez Pichushkin era un producto del anonimato urbano y el vacío existencial. Nacido en 1974, su infancia estuvo marcada por un evento que, según él, lo cambió todo. Un accidente en un columpio le provocó un traumatismo craneal severo. A partir de ese momento, su personalidad se transformó. El niño sociable se volvió introvertido, hosco y propenso a estallidos de agresión. En la escuela era un marginado, acosado por su comportamiento errático. La única figura que penetró su coraza de aislamiento fue su abuelo, quien lo acogió, lo trató con amabilidad y le enseñó a jugar al ajedrez. En el tablero, Pichushkin encontró un mundo de lógica, control y poder que le era negado en la vida real. Cuando su abuelo murió, el mundo de Pichushkin se derrumbó. El sentimiento de vacío se volvió insoportable. Fue entonces, en su adolescencia, cuando una idea monstruosa comenzó a germinar en su mente. La vida, sentía, era inseparable de la muerte. Para sentir que estaba vivo, para llenar ese agujero en su alma, tenía que tomar la vida de otros. Pero su ambición iba más allá del simple asesinato. Creció escuchando las leyendas de Andrei Chikatilo. No lo veía como un monstruo, sino como un competidor. Nació en él un deseo narcisista y perverso. No solo quería matar, quería superar al campeón. Quería alcanzar una forma retorcida de riqueza en notoriedad, ser el asesino en serie más famoso de Rusia. Y para ello, ideó un plan. Su objetivo, cometer tantos asesinatos como Casillas tiene un tablero de ajedrez. 64. Su coto de caza, su tablero personal, era el inmenso Parque Vitsa, un laberinto de 22 kilómetros cuadrados de bosque en el suroeste de Moscú. Era un lugar perfecto. Lo conocía desde niño. Sus senderos eran confusos y ofrecía un sinfín de lugares para matar y esconder cuerpos. A partir de 1992, con solo 18 años, cometió su primer asesinato, empujando a un compañero de clase por un hueco de alcantarilla. Pero su verdadera partida comenzó en 2001. Su método era escalofriantemente simple y efectivo. Se especializó en hombres vulnerables, alcohólicos, ancianos, personas sin hogar
hombres solitarios que buscaban consuelo en la bebida. Se acercaba a ellos en las inmediaciones del parque, con una propuesta que pocos rechazaban. «Soy Alexander. Mi perro ha muerto hoy. ¿Quieres acompañarme a su tumba en el parque y compartir una botella de vodka en su memoria?» Era una mentira, un cebo perfectamente diseñado para atraer a sus presas. Una vez en la profundidad del bosque, lejos de miradas indiscretas, compartía el vodka. Cuando su víctima estaba ebria, relajada y con la guardia baja, Pichushkin atacaba. Extraía un martillo de su mochila y golpeaba a su víctima repetidamente en la parte posterior de la cabeza. Era un acto rápido y brutal. Después, para añadir su firma, a menudo introducía la botella de vodka rota en la herida craneal abierta. Era su forma de decir «jaque mate». Por cada víctima, regresaba a su apartamento y pegaba una etiqueta con un número sobre una casilla de su tablero de ajedrez. Durante casi 5 años, Pichushkin mató con una impunidad asombrosa. La policía de Moscú, desbordada por la delincuencia de una ciudad en transición, no conectó los puntos. Los cuerpos que se encontraban esporádicamente en el parque eran clasificados como muertes accidentales de borrachos, robos que salieron mal o suicidios. El inmenso tamaño del parque y la descomposición de los cuerpos dificultaban la investigación. Pichushkin, el vecino tranquilo que trabajaba en un supermercado, avanzaba silenciosamente en su tablero, un peón a la vez. Un asesinato sin un cadáver es como un día sin sol, diría más tarde. Para él, cada muerte era una obra de arte, una posesión. No buscaba dinero, buscaba almas. A medida que su confianza crecía, se volvía más audaz y descuidado. Ya no se limitaba a hombres anónimos. Empezó a atacar a mujeres, a compañeros de trabajo, a personas que podían identificarlo. El pánico finalmente se apoderó de Moscú en el invierno de 2005 y la primavera de 2006, cuando los cuerpos comenzaron a aparecer con una frecuencia alarmante. La prensa lo bautizó la bestia de Bitsa, y una ola de miedo se extendió por la ciudad. La gente dejó de ir al parque y la presión sobre la policía se volvió masiva. Su perdición, como la de muchos asesinos en serie narcisistas, fue su propia arrogancia, su necesidad de reconocimiento. En junio de 2006, invitó a su compañera de trabajo, Marina Moskalyova, a un paseo por el parque. Ella dudó. Algo en su insistencia la inquietó. Antes de salir, en un acto de premonición que cambiaría el curso del caso, le dejó una nota a su hijo. No era una carta formal, sino un simple boleto de metro. En él escribió el nombre Alexander Pichushkin y su número de teléfono. «Voy a dar un paseo con él. Si no vuelvo, llama a la policía», le dijo a su hijo. Esa nota, ese frágil pedazo de papel, se convirtió en la pieza de evidencia de más incalculable valor en toda la investigación. Pichushkin la asesinó de la misma forma brutal, pero sabía que había cometido un error fatal. Se dio cuenta de que la había dejado llevarse el teléfono. Al día siguiente, el hijo de Marina, preocupado, llamó a la policía. Encontraron su cuerpo en el parque y en su bolsillo el boleto de metro. Los investigadores llamaron al número. Pichushkin contestó. Fue arrestado tranquilamente en su apartamento. No opuso resistencia. Parecía casi aliviado. Inmediatamente confesó todo. «Yo soy el asesino de Bitsa», dijo a los oficiales con un orgullo apenas disimulado. Mostró a los investigadores su tablero de ajedrez con 61 de las 64 casillas cubiertas. Afirmó haber matado a 63 personas, intentando llenar las 64 casillas. Solo pudo ser condenado por 49 asesinatos y 3 intentos. Durante su juicio en 2007, encerrado en una jaula de cristal reforzado, dio un espectáculo de arrogancia y megalomanía. Se jactaba de sus crímenes, sonreía a las cámaras y se dirigía a los familiares de las víctimas con desdén. «Durante 500 días, yo he sido el juez, el fiscal y el verdugo», declaró al tribunal. «Yo decidía quién vivía y quién moría. En ese parque yo era casi Dios». No mostró ni una pizca de remordimiento. Su único lamento, dijo, era no haber podido completar su tablero. Sentía que esa era su única fortuna en la vida.
Fue sentenciado a cadena perpetua, la pena más severa en Rusia, con los primeros 15 años en régimen de aislamiento total. El juego de Alexander Pichushkin había terminado, pero el miedo que sembró en Moscú y el recuerdo de su macabra y metódica ambición perduran. Nuestra próxima historia nos arrastra al corazón del tumulto, al caos de una nación en pleno colapso y renacimiento. Nos situamos en la Ucrania de los años 90, un país desgarrado por la crisis económica, la desintegración social y la incertidumbre. Este fue el caldo de cultivo perfecto para un nuevo tipo de depredador, uno nómada implacable y de una brutalidad casi apocalíptica. Un hombre que no se escondía en las sombras, sino que derribaba la puerta de tu casa en mitad de la noche. Este es el relato de Anatoly Onoprienko, conocido como la bestia de Ucrania o Terminator, posiblemente el asesino en serie de tipo spree killer más prolífico y aterrador de la historia europea. La vida de Anatoly Onoprienko fue un catálogo de rechazo y abandono, la forja de un resentimiento absoluto contra el mundo. Nacido en 1959 en una pequeña aldea ucraniana, su infancia se quebró a los 4 años con la muerte de su madre. Su padre, incapaz o no dispuesto a criarlo, lo entregó a un orfanato, mientras mantenía a su otro hijo, mayor que Anatoly, a su lado. Este acto de abandono selectivo fue la herida primordial, una traición que Onoprienko nunca perdonaría. Creció en la fría e impersonal atmósfera de las instituciones estatales soviéticas, desarrollando un odio profundo y helado contra la idea misma de la familia, ese refugio de calor y amor que a él le fue negado. Durante años, vagó por la Unión Soviética, trabajando en barcos mercantes y en academias forestales, sin echar raíces en ningún lugar. Cuando la URSS se derrumbó, regresó a una Ucrania independiente pero caótica, y fue en ese entorno de anarquía y desesperanza donde su rabia finalmente encontró un propósito. A diferencia de otros asesinos en serie que tienen un patrón sexual o un ritual específico, Onoprienko era un exterminador. Su modus operandi era el de una masacre militar, rápida, eficiente y total. Entre 1989 y 1996, con un largo paréntesis intermedio, llevó a cabo una campaña de terror que paralizó las zonas rurales de Ucrania. Su método era de una eficiencia aterradora. Viajando de pueblo en pueblo, elegía una casa aislada, a menudo bajo el amparo de la noche y el mal tiempo. Cortaba las líneas telefónicas y eléctricas y luego irrumpía con la furia de un comando. Su arma preferida era una escopeta de caza TOS 34 de doble cañón que había robado. Con ella, asesinaba sistemáticamente a todos los ocupantes de la casa. No hacía distinciones. Mataba al padre, a la madre, a los hijos, a los abuelos, incluso a los visitantes ocasionales. Su objetivo era la aniquilación total, borrar a la familia del mapa. Si alguien sobrevivía a los disparos, los remataba con cuchillos, hachas o martillos que encontraba en la propia casa. En un solo y terrible incidente, el 24 de diciembre de 1995, masacró a la familia Saichenko de 4 miembros, prendiendo fuego a su casa, para celebrar la víspera de Navidad. Semanas después, el 17 de enero de 1996, asesinó a la familia Bodnarchuk, 2 adultos y sus 2 hijas pequeñas, de 7 y 8 años. En total, se le atribuyen al menos 52 asesinatos en estas masacres. Después de la matanza, Onoprienko se tomaba su tiempo. En el silencio de la casa, rodeado de los cuerpos de sus víctimas, a veces se sentaba a observar su obra como un artista macabro. Luego, saqueaba la casa. Pero no buscaba objetos de gran valor. No le interesaba el dinero ni las joyas. Robaba objetos triviales, casi absurdos: ropa interior, medallas de guerra de un abuelo, radios viejas, juguetes de niños, un par de zapatos. Eran sus trofeos, fetiches que representaban las vidas que había extinguido, el calor familiar que él nunca tuvo y que, por tanto, nadie más merecía. La investigación fue un caos absoluto. En una nación recién formada,
con una policía desorganizada, sin recursos, sin computadoras y con jurisdicciones confusas, rastrear a un asesino nómada que actuaba en diferentes oblasts, regiones, era una tarea casi imposible. Durante meses, los crímenes fueron tratados como casos aislados de robos violentos. Solo cuando el patrón de familia aniquilada se volvió innegable, las autoridades admitieron que se enfrentaban a un asesino en serie de una escala sin precedentes. Se lanzó una de las mayores cacerías humanas de la historia de Ucrania, la Operación Perekvat, Intercepción. Más de 250.000 policías y soldados de la Guardia Nacional participaron. Se establecieron controles en las carreteras, se patrullaron pueblos y se interrogó a miles de personas. El pánico se apoderó de las zonas rurales. La gente se atrincheraba en sus casas por la noche, armados con lo que tuvieran a mano. La inmensa presión política y mediática llevó una vez más a la tragedia de la injusticia. En su desesperación por presentar un culpable, la policía arrestó a un joven de 26 años, Yuri Mozola, un exsoldado. Fue sometido a torturas brutales durante 3 días. Los investigadores le aplicaron descargas eléctricas, lo asfixiaron con máscaras de gas y lo golpearon sin piedad hasta que confesó ser el asesino. Mozola murió durante uno de estos interrogatorios. Más tarde se demostraría su inocencia total. Mientras un inocente moría en una celda, el verdadero monstruo seguía libre y matando. El costo de esta desesperación fue la vida de un hombre y la confianza pública en la policía. La captura de Onoprienko, como en tantos otros casos, no fue el resultado de una brillante labor de investigación, sino de un golpe de suerte y la conciencia de un ciudadano. En abril de 1996, después de una de sus masacres, Onoprienko se fue a vivir con un primo lejano. Un día, su primo descubrió una bolsa escondida que contenía un arsenal de armas, incluida la escopeta TOS-34 y docenas de objetos que coincidían con los robados en las escenas del crimen. Aterrado, y tras ver un reportaje sobre los asesinatos, ató cabos y llamó a la policía local. Onoprienko fue arrestado sin incidentes el 16 de abril de 1996. Su captura salvó a la nación de un futuro de terror. Inmediatamente confesó 52 asesinatos con una calma escalofriante y una memoria prodigiosa. Afirmó que unas voces en su cabeza, unas entidades superiores, le habían ordenado matar desde que tenía 7 años. Describió cada masacre con una precisión quirúrgica, sin mostrar el más mínimo remordimiento. Afirmó que él era un robot biológico, un instrumento del destino, y que su fortuna era ser el elegido para esta misión. Su juicio fue el primero en ser televisado en la historia de Ucrania. El país entero observó, fascinado y horrorizado, al hombre que había perpetrado tales atrocidades. Fue declarado culpable y condenado a muerte por fusilamiento. Aunque Ucrania ya había impuesto una moratoria sobre la pena capital para poder ingresar en el Consejo de Europa, el clamor popular y político para que se hiciera una excepción con él fue ensordecedor. Sin embargo, la ley se mantuvo. Su sentencia fue conmutada por cadena perpetua. Anatoly Onoprienko murió en su celda por un ataque al corazón en agosto de 2013, llevándose a la tumba los secretos de su maldad. No fue solo un asesino, fue un cataclismo humano, una fuerza de la naturaleza que barrió la Ucrania rural, dejando solo silencio, dolor y el eterno interrogante sobre cómo un solo hombre pudo albergar tanto odio. Nuestro último caso nos sumerge en la psique de un tipo de asesino particularmente retorcido y durante mucho tiempo incomprensible para las autoridades. Un hombre que bajo una apariencia de gigante bonachón y torpe, ocultaba a un sádico sexual cuya crueldad y rituales específicos desconcertaron incluso a los investigadores más curtidos de la Rusia post-soviética. Conozcan a Sergei Vasilievich Ryakovsky, apodado por su físico corpulento el hipopótamo, el monstruo de Balashika. Operando principalmente en el distrito de Balashika de Moscú y sus alrededores,
Durante la caótica transición de finales de los 80 y principios de los 90, Ryakowski representa una forma de maldad introvertida. A diferencia de Chikatilo o Pichushkin, él no buscaba la fama ni competía con nadie. Su motivación era puramente interna, una necesidad compulsiva de satisfacer fantasías sexuales ultraviolentas que eran su único y verdadero tesoro, su secreta riqueza. Nacido en 1962, Ryakowski era un hombre imponente, de casi 2 metros, de altura y más de 120 kilos, con una apariencia tranquila, casi letárgica, lo que le valió su apodo. Hablaba en voz baja, era educado y evitaba las confrontaciones. Esta fachada de gigante gentil era su mejor arma, una máscara perfecta para la bestia que llevaba dentro. Sus crímenes documentados comenzaron en 1988, aunque él afirmó haber matado antes. Su primer ciclo de víctimas fue terroríficamente específico. Mujeres ancianas de entre 60 y 80 años. Las acechaba pacientemente, estudiando sus rutinas. Luego, usando su fuerza bruta, irrumpía en sus apartamentos, a menudo en pleno día. Lo que ocurría dentro era una pesadilla de sadismo. Las sometía, las violaba y luego las estrangulaba, casi siempre con una cuerda de tendedero que llevaba consigo, su herramienta predilecta. Pero el asesinato era solo el principio de su ritual. Después de que sus víctimas morían, Ryakowski llevaba a cabo actos de mutilación post-mortem de una depravación extrema, enfocados en los órganos sexuales y el torso. A menudo usaba cuchillos o destornilladores. En varios casos decapitó a sus víctimas. La naturaleza de estos ataques era tan brutal que la policía moscovita, al principio, estaba completamente desconcertada. La violencia era tal que creyeron estar buscando a una banda de jóvenes satanistas o drogadictos, no a un solo hombre. No podían concebir que un individuo pudiera albergar tanta furia. Con el tiempo, su sed de sangre evolucionó y se diversificó, una señal de que su compulsión se estaba descontrolando. Dejó de cazar exclusivamente ancianas y amplió su espectro. Sus víctimas pasaron a incluir hombres homosexuales, a quienes atraía a zonas boscosas con promesas de un encuentro sexual, y adolescentes de ambos sexos. El patrón subyacente, sin embargo, seguía siendo el mismo: estrangulamiento con su cuerda y una terrible mutilación necrosádica. El pánico se apoderó de varias zonas de Moscú, pero la policía seguía sin tener un perfil claro del asesino. La investigación fue una odisea de frustración. Se consumió una enorme cantidad de dinero y más de 4.000 investigadores trabajaron en el caso en diferentes momentos, interrogando a miles de personas sin éxito. Se centraban en buscar a alguien con un historial de violencia, un exconvicto, un joven agresivo. La idea de que el asesino de abuelas pudiera ser un hombre de mediana edad, aparentemente tranquilo y sin antecedentes penales, no encajaba en sus paradigmas. El punto de inflexión, el momento que cambió la criminología en Rusia para siempre, llegó gracias a la ciencia de la mente. Desesperados y sin pistas, los detectives recurrieron a uno de los primeros ejercicios serios de perfilación psicológica en la historia del país. Un psiquiatra y experto forense, el doctor Alexander Bukhanovsky, el mismo que ayudó a quebrar a Chikatilo, fue consultado. Analizó meticulosamente los detalles de las escenas del crimen, las mutilaciones, la elección de las víctimas. A partir de esta información, creó un retrato asombrosamente preciso del asesino. El perfil describía a un hombre alto, corpulento, de entre 30 y 45 años, con un probable historial de disfunción sexual y un profundo y reprimido resentimiento hacia las figuras de autoridad, probablemente femeninas, lo que explicaba la elección inicial de ancianas como víctimas simbólicas. Lo más importante, el perfil predijo que el asesino no sería un matón evidente, sino un gigante gentil, una persona que se esforzaba por parecer inofensiva para ocultar su verdadera naturaleza. Este perfil, un documento de un incalculable valor para una investigación estancada, fue distribuido a las patrullas de policía. En abril de 1993, la suerte y la ciencia se encontraron.
Unos policías que patrullaban cerca de la escena de uno de los últimos crímenes detuvieron a varios hombres para un control rutinario de documentos. Uno de ellos era Sergei Ryakhovsky. Uno de los oficiales, que había leído el perfil, sintió un escalofrío. Este hombre corpulento y de voz suave encajaba perfectamente en la descripción. Aunque no había pruebas, lo llevaron a la comisaría para un interrogatorio. Al principio, Ryakhovsky se mostró tranquilo, cooperativo y casi divertido por la sospecha. Negó cualquier implicación, pero los investigadores, armados con el perfil psicológico, sabían qué botones apretar. Empezaron a hablarle de sus posibles frustraciones, de su sexualidad, de su ira oculta. Durante horas, el interrogatorio fue un duelo psicológico. Finalmente, Ryakhovsky, confrontado con personas que parecían entender los rincones más oscuros de su mente, se rindió. «Está bien», dijo con calma. «Les contaré todo». Su confesión fue tan detallada como escalofriante. Describió 19 asesinatos y numerosos asaltos con una memoria precisa y una total falta de emoción. Para él, sus actos no eran incorrectos, eran una necesidad, una parte integral de quién era. Reveló que los recuerdos de sus crímenes eran su posesión más preciada, una fortuna personal de experiencias que atesoraba y que nadie podía arrebatarle. Fue diagnosticado clínicamente como un necrosadista, un individuo que obtiene gratificación sexual de la mutilación de cadáveres. Su juicio fue rápido. Fue declarado culpable de 19 asesinatos y condenado a muerte. Sin embargo, en 1996, Rusia impuso una moratoria sobre la pena capital y su sentencia fue conmutada por cadena perpetua en una de las prisiones más duras de Rusia, el Delfín Negro. Murió en prisión por tuberculosis en 2005. El caso de Ryakhovsky fue una lección brutal para la policía rusa. Demostró el terrible costo de subestimar la complejidad de la mente criminal y cimentó la importancia de la psicología forense como una herramienta indispensable en la lucha contra el mal. El hipopótamo demostró que, a veces, los monstruos más terroríficos son los que mejor saben sonreír. Chikatilo Mikasevich Pichushkin, Onoprienko Ryakhovsky. 5 nombres, 5 pesadillas nacidas en el mismo crisol de represión, negación y cambio social cataclísmico. Sus historias, aunque únicas en su horror, tejen un tapiz común. Son un espejo oscuro que refleja no solo la depravación de un individuo, sino también las grietas y fallas de un sistema, la fragilidad de la justicia y la aterradora y eterna verdad de que el mal, muy a menudo, lleva el rostro de un hombre común. Son un recordatorio de que, sin importar la ideología, el gobierno o la época, la oscuridad siempre encuentra una grieta por la cual filtrarse, esperando pacientemente su momento para reclamar su parte. Gracias por acompañarnos hasta el final de este descenso a las profundidades en El Relator Oscuro. Estas historias son complejas, perturbadoras y difíciles de procesar, pero creemos que entenderlas es crucial para comprender la condición humana en su totalidad. Si este documental profundo te ha impactado, te pido que nos apoyes en nuestra misión de contar estas historias con el respeto y el detalle que merecen. Dale un like a este video para que su eco llegue a más gente. Suscríbete al canal y, lo más importante, asegúrate de que la campana de notificaciones esté activada, porque aún quedan muchos relatos en las sombras por iluminar. Y finalmente, déjanos un comentario. Tu voz es fundamental para esta comunidad. ¿Qué caso te ha impresionado más? ¿Qué lecciones podemos aprender de estos fracasos sistémicos? Hasta el próximo relato.